Buenas noches, estimados discentes. Espero que ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud. Como siempre, para mí es grato poder volver a encontrarnos en una nueva semana de estudios en nuestro curso de Derecho Civil 2 Acto Jurídico. El día de hoy, continuando con el desarrollo de nuestro sílabo, vamos a tratar un tema sumamente importante en su formación profesional y académica. Vamos a conversar acerca de lo que es el hecho jurídico y cómo se encuentra compuesto el hecho jurídico, ya sea en acto jurídico propiamente dicho o negocio jurídico, también conocido como acto de autonomía privada de la voluntad. Conforme ustedes pueden advertir, poco a poco nos vamos adentrando más al objeto de estudio en nuestra asignatura, a lo que es el acto jurídico como tal. Es por ello que los invito a que puedan participar de forma activa en el desarrollo de la presente sesión, a que puedan formular con toda confianza las preguntas que puedan surgir, ya que sus aportes son fundamentales. Sus participaciones son muy importantes. Estas nos permiten ampliar nuestra perspectiva sobre un determinado problema jurídico, una determinada situación jurídica. Entonces, siendo así, vamos a dar inicio a la presente sesión, ¿sí? El propósito de aprendizaje será que ustedes puedan definir qué es un hecho jurídico, que puedan caracterizar el hecho jurídico, que puedan definir y caracterizar lo que es el acto jurídico, que puedan definir y caracterizar el negocio jurídico y que puedan analizar la postura asumida por nuestro Código Civil de 1984 sobre si es correcto este nomen que recibe el segundo libro del Código Civil de acto jurídico o si por el contrario debería de modificarse el mismo. Nuestro temario girará en torno a hechos jurídicos, a acto jurídico y a negocio jurídico. Ahora bien, para el recojo de saberes previos, en todas nuestras sesiones vamos a hacer uso de la herramienta Padlet. Por ello, les estoy compartiendo en este momento a través del chat el enlace correspondiente para que ustedes puedan ingresar. Si es posible, créense una cuenta, vincúlenla con el correo institucional que proporciona la universidad, porque les reitero una vez más, durante todo el desarrollo del curso vamos a hacer uso del Padlet. Entonces, para que puedan ingresar con una mayor facilidad, es que se les recomienda que puedan crear una cuenta. ¿Sí? Vamos a dar un tiempo prudencial para que puedan ingresar y participar de este recojo de saberes previos y luego continuamos con el desarrollo de la sesión. Gracias. Recuerden que siempre sus participaciones son bien valoradas por mi persona. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carla. Doctor, mire, acabo de entrar al Padlet y he Uh colocado mi correo, institucional y -huh. me dice que necesita una aprobación por supongo que por la universidad, ¿no? Me imagino que No, te va a me imagino que te debe de llegar a tu correo eh, un como que una autorización, ¿no? Me imagino. ajá, sí pide autorización. Entonces eso llega al correo. Ahorita Sí, sí. lo verifico. Sí, verifícalo por favor en tu correo institucional. Ok. Gracias. Pueden ir ingresando por favor al Padlet y participar. Reitero una vez más, sus aportes siempre son bien valorados. Gracias.
Doctor, no llega ningún correo. Ya lo revisé. Bueno, en todo caso, a ver, trata de crear una cuenta con un correo personal que tengas, a ver si se puede. Sí, efectivamente, Williams. Bueno, veo que ya han participado algunos de sus compañeros, muy bien.
A ver, entonces, ante la pregunta que planteamos, ¿sí? Ante la pregunta que planteamos, ¿qué es lo que debemos de entender nosotros por un hecho? ¿Cómo podemos conceptualizar lo que es un hecho? Un hecho, en términos generales, ¿sí? No estamos hablando todavía de lo que es un hecho jurídico. Un hecho es algo que sucede, algo que acontece, un suceso, acontecimiento, acaecimiento, evento, ocasión, situación, circunstancia. ¿Correcto? Tenemos así las participaciones de Junior, que nos dice, el hecho es un acontecimiento el cual tiene consecuencias jurídicas. Muy bien. Tenemos a Carla, que nos dice un hecho en términos generales, es un suceso o una acción que ha ocurrido. Tenemos a Williams, quien nos menciona, un hecho es un acontecimiento o suceso que ocurre en la realidad, independientemente de la voluntad de las personas. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, en términos generales, eso es lo que nosotros entendemos o conceptualizamos como hecho. Ahora, ya precisado qué es lo que entendemos nosotros como hecho en términos generales, ya podemos ir adentrándonos poco a poco al objeto de nuestro estudio, que serían lo que son hechos jurídicos, ¿correcto? Ahora bien, vamos a mostrar a continuación algunas imágenes, ¿sí? Podemos apreciar todos que existen 5 imágenes que estamos compartiendo, ¿sí? ¿Correcto? Ahora bien, de esas 5 imágenes, ¿quién nos ayudaría a describirlas, por favor? ¿Quién se anima a ayudarnos a describirlas? ¿Quién se anima a describirlas? Carla, por favor. Bueno, en la primera imagen lo que puedo observar es una que se está realizando una construcción. En la segunda imagen, que es un papel, ¿no? En la tercera imagen, una pintura. En la cuarta imagen, bueno, unas casas y un río que pasa. Ujú. Y bueno, en la quinta imagen creo que es lluvia. Ya, muy bien. Ahora, de estas 5 imágenes en las cuales se pueden identificar algunos hechos puntuales, díganme, ¿alguno de estos hechos trae consigo relevancia jurídica? ¿Trae consigo alguna consecuencia jurídica? ¿Son importantes para el derecho como tal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Serán importantes? ¿No serán importantes? Sí, a ver, ¿por qué? ¿Por qué serían relevantes para el derecho? ¿Cómo podríamos nosotros decir que traen alguna consecuencia jurídica? ¿Qué podríamos señalar? A ver, por ejemplo, la primera imagen donde se está llevando a cabo una construcción. ¿Será relevante para el derecho? ¿Traer alguna consecuencia jurídica? ¿Qué creen ustedes? Ya, muy bien. Se supone que para llevar a cabo una construcción debo de contar yo con las autorizaciones respectivas emitidas por la autoridad competente, ¿cierto? ¿No? En principio.
Ahora, entiendo de que posiblemente en esta construcción existe un consorcio conformado por distintas personas naturales, personas jurídicas, ¿no? Que tienen un fin o una actividad en común. Eh, Podría evaluar la relación o vinculación laboral que tienen los trabajadores, bajo qué régimen se encuentran contratados, podría verificar el tema de las normas de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Genial. Luego la segunda imagen, sí, pues bueno, es claro de que al emitir un testamento, que es una manifestación del acto jurídico, se está creando una relación jurídica, se está dando origen a una relación jurídica de carácter sucesorio, ¿sí? Luego, en cuanto a la pintura, bueno, es una manifestación artística, por supuesto que sí. En principio, eso no tendría una mayor relevancia, salvo que, por ejemplo, digamos de que no es que se realiza una pintura simplemente porque, bueno, la persona quiere desestresarse, relajarse un poco, sino que se realiza en el cumplimiento de un contrato, ¿no? De repente alguien le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Te otorgo tanta cantidad de dinero a cambio de que realices una pintura con tales características en tanto tiempo. Sería posible. Luego tenemos la imagen de un huaico. Alguien dirá, profesor, un huaico, ¿qué relevancia jurídica puede tener? Eso lo vamos a compartir en breve, ¿sí? Van a poder darse cuenta ustedes de que, por ejemplo, un aluvión trae consigo consecuencias jurídicas, aunque esto no pueda parecernos quizás algo extraño de momento, pero bueno, lo regula así nuestra legislación. Y la lluvia como un fenómeno natural, fenómeno climatológico, en principio diríamos que no trae consigo ninguna consecuencia jurídica, aunque eventualmente podría hacerlo, ¿no? Imaginemos una lluvia torrencial. La lluvia torrencial genera, por ejemplo, huaicos, aluviones, deslizamientos y eventualmente eso sí podría traer algún inconveniente, ¿sí? Pero eso lo vamos a analizar a continuación a detalle. Ahora, hay que tener en claro algo, ¿no? Existen hechos en general y los hechos en general pueden clasificarse en lo que son hechos simplemente o hechos no jurídicos y también tenemos lo que son hechos jurídicos, ¿no? Que son aquellos que traen una consecuencia jurídica, son aquellos que resultan relevantes para el derecho y por eso hay que prestarles una especial atención. Ahora, tenemos a continuación unas imágenes de hechos no jurídicos en términos generales, ¿no? Conforme ustedes pueden ver, estas imágenes describen algunas situaciones en las cuales no se advierte que traigan consigo alguna relevancia como tal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pueden visualizarlo ustedes? ¿O alguno de ustedes cree que sí, alguno de ellos muestra un hecho que resulta ser relevante? ¿Qué les parece? ¿En alguno de esos cuatro hechos alguno resulta jurídicamente relevante, creen ustedes? No, ¿sí? ¿Ninguno resulta relevante, Brigitte? A ver, en la primera imagen vemos una paloma, un ave desplazándose. ¿Eso trae consigo alguna relevancia jurídica? No.
Tenemos un grupo de amigos, un grupo de personas que salen a un paseo y deciden tomar una fotografía. ¿Eso trae consigo alguna relevancia? No. Tenemos la pelea entre dos animales salvajes. ¿Eso tiene alguna relevancia jurídica? ¿Tiene alguna consecuencia jurídica? No. Luego, tenemos un par de niños jugando en un parque al lado de lo que es un canal de agua, un pequeño pozo de agua. ¿Eso tiene alguna relevancia jurídica? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene alguna relevancia? No, ¿verdad? No tiene ninguna relevancia. No tiene ninguna relevancia. En principio no tiene ninguna relevancia. Ahora, hay que tener en consideración algo. Eh, Eventualmente, un hecho o hecho no jurídico, un hecho o hecho no jurídico, pese a que inicia como un hecho no jurídico, como un hecho que resulta ser irrelevante para el derecho, puede traer consigo consecuencias jurídicas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si estos niños, uno de ellos accidentalmente cae a ese canal de agua, a ese pequeño pozo de agua y se ahoga? ¿Qué consecuencias jurídicas traería ello? ¿Traería consecuencias jurídicas o no? Ya, pero a ver, en principio yo debería de preguntarme, ¿no? A ver, dos niños están jugando en el parque, diría yo. ¿Y cómo llegaron esos niños al parque? ¿Cómo llegaron esos niños al parque? No, están bajo el cuidado de un adulto. Ya, bueno, a ver, si supongamos que están bajo el cuidado de un adulto, tendríamos que nosotros asumir que en este caso los niños son responsabilidad del adulto. El adulto, sea el padre, sea una nana, sea alguien, estos están bajo su posición de garante que tiene él frente a los menores, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros como adultos podemos advertir riesgos que un niño no puede advertir, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí se entiende lo que estamos explicando o no se entiende? Por favor. Genial. A ver, ahora, ¿qué ocurre si un hecho no jurídico en su ejercicio genera conflicto? ¿Cómo resolverlo? Bueno, serían los casos que hemos estado planteando, ¿no? En principio, estos hechos son hechos no jurídicos, son hechos que no traen consigo una consecuencia jurídica, son hechos que, en términos generales, podríamos sostener, no resultan ser relevantes para el derecho. Ahora bien, el que no resulten ser relevantes para el derecho tal cual como se presentan, quiere decir de que estos simplemente van a desarrollarse al margen del derecho, no, porque eventualmente, pese a que inician como hechos no jurídicos, sí pueden generar consecuencias jurídicas. Y entonces, en caso de generar consecuencias jurídicas, sí, pues necesariamente el derecho tendría que tener alguna intervención o injerencia, ¿cierto? No sé si me dejo entender. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Por favor, me confirman. ¿Se entiende?
Genial. Ahora, lo que nosotros conocemos como hecho jurídico en la doctrina alemana, influyente en el campo del derecho civil, se conoce como Tatbestand, ¿sí? Y en la doctrina italiana se conoce como fattispecie, ¿sí? Tatbestand, fattispecie, ¿correcto? Ahora, cabe preguntarnos, ¿cómo se clasifican los hechos jurídicos? Ya dejamos claro de que los hechos pueden clasificarse en hechos simplemente o hechos no jurídicos y hechos jurídicos, ¿sí? Ahora, me limito a lo que son hechos jurídicos. Los hechos jurídicos como tal, ¿cómo se clasifican? Bueno, los hechos jurídicos pueden clasificarse en hechos jurídicos naturales, hechos jurídicos humanos. Hechos jurídicos naturales, cuando la naturaleza propicia sus consecuencias jurídicas. Hechos jurídicos humanos, el hombre es el objeto de las consecuencias jurídicas. Entonces, en principio, esto nos puede ser de gran utilidad para distinguir cuando estoy frente a un hecho jurídico natural y cuando estoy frente a un hecho jurídico humano. ¿Correcto? Sí, hay que tener en consideración eso. Hecho jurídico natural, hecho jurídico humano, ¿no? Y cómo se distingue uno del otro. ¿Está bien? Sí, genial. ¿Se entiende lo que estamos mencionando, por favor? Genial. Ahora, hechos jurídicos naturales. Tenemos dos, el nacimiento y la muerte, ¿sí? Parte del ciclo de vida de la persona. El ciclo de vida de la persona inicia con el nacimiento y concluye con la muerte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? El ciclo de vida, ¿no? De la persona inicia con el nacimiento y concluye con la muerte, ¿sí? Genial. ¿No? Sobre el nacimiento, sabemos que a partir del nacimiento hablamos de persona humana o persona natural como tal, y eso trae consigo, ¿sí? El que se generen, el que se nos reconozcan lo que son derechos patrimoniales. ¿Sí? Los derechos patrimoniales exigen que se nazca con vida, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Me confirman, por favor? Sí, genial. Luego tenemos la muerte. Sabemos que con la muerte concluye el ciclo de vida de la persona natural o persona humana. Sabemos que todos en algún momento vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir esto exactamente, ¿no? Pero todos sabemos que vamos a morir algún día en algún momento. Ahora, a modo de recordar un poco lo que ustedes, entiendo, ya desarrollaron con antelación en el curso de Derecho Civil 1, Derecho de Persona, cabe preguntarnos, ¿y desde qué momento se considera la muerte en términos legales? ¿Desde qué momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde qué momento podemos considerar o hacer referencia a la muerte en términos legales? ¿Desde qué necesito yo para considerar a una persona legalmente muerta? ¿Qué necesito?
¿Mm? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? A ver, vamos a dar denme unos minutitos, por favor, para revisar mi conexión a internet y de paso pueden ir analizando esto, ¿sí? Un par de minutos para que lo vayan analizando y luego compartimos nuestras impresiones para poder recordar y afianzar algunos conocimientos que ustedes ya han adquirido con antelación, ¿sí?
Ya, a ver, entonces, ¿desde qué momento se considera legalmente como muerta a una persona? ¿Desde qué momento? ¿Recuerdan? Eso lo deben de haber visto ustedes en el curso de Derecho Civil 1, Derecho de Persona. ¿Alguien recuerda o no, no recuerdan eso? ¿Cuál era la pregunta, doctor? A ver, o sea, la muerte, ¿no? ¿Desde qué momento nosotros consideramos legalmente como muerta a una persona, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para decir, bueno, legalmente esa persona ya murió? ¿Qué requerimos? Cuando es por muerte cardiorrespiratoria, No. pues, A ver, miren, yo entiendo, ustedes sí lo han tenido que ver esto, ¿no? Para ahí a veces se nos olvidan algunas cositas. Desde el momento en que cesa la actividad cerebral. Es un Cesa la actividad documento, cerebral. se necesita un documento judicial. No. Desde que cesa la actividad cerebral, una persona puede ser considerada legalmente como muerta, ¿sí? Ahora, alguien dirá, profesor, cesó la actividad cerebral, pero el corazón sigue latiendo. Está bien, pero lo determinante es el cese de la actividad cerebral, ¿no? La función cardiovascular puede seguir todavía, pero esa persona legalmente ya se le considera como muerta. Es por eso que se le puede desconectar, ¿correcto? Antes de eso no. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me confirman, por favor? ¿Se logra entender? Sí. Acuérdese, entonces, cese de actividad cerebral, ¿sí? Claro, alguien dirá, profesor, pero en el Código Civil yo no encuentro nada sobre el cese de la actividad cerebral, ¿eh? Ojo, en el Código Civil lo único que dice la norma es la muerte es el fin de la persona. Sí, pues bueno, esto se debe a que seamos conscientes. Nuestro Código Civil tiene una redacción sencilla, en algunos casos considerada como demasiado sencilla y trae problemas de esta naturaleza, ¿no? Que no nos ayuda mucho a encontrar una definición o una idea clara. Ahora, em, sobre el cese de la actividad cerebral, entonces, ¿quién habla? Bueno, en el Código Civil no voy a encontrar la respuesta, voy a tener que remitirme necesariamente a lo que es la Ley General de Salud, ¿no? O la vetusta Ley General de Salud que nosotros tenemos y que aún se encuentra vigente, ¿no? Pero pese a que es vetusta, al menos nos ayuda a resolver esta incertidumbre, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos mencionando? ¿Me confirman, por favor? Genial. Ahora, hechos jurídicos naturales. A ver, ¿quién tiene a la mano su código civil, por favor, para que nos ayude con la lectura? Carla, por favor, ¿nos podrías ayudar dándole lectura a los artículos 938, 939 y 940? $938 me indicó, ¿no? 938, 939 y 940, por favor. Artículo 938, noción de asección. Ujú. El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. Artículo 939, accesión por aluvión.
Las uniones de tierra y los incrementos que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fundos situados a lo largo de los ríos o torrentes pertenecen al propietario del fundo. Artículo 940. Asección por abulsión. Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible de un campo ribereño y lo lleva al otro propietario ribereño, el primer propietario puede reclamar su propiedad, debiendo hacerlo dentro de 2 años del acaecimiento. Vencido este plazo, perderá su derecho de propiedad, salvo que el propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya tomado aún posesión de ella. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. Su compañero le ha dado lectura a la noción de accesión, accesión por aluvión y accesión por abulsión. ¿Sí? Miren, ¿qué nos dice en principio? Imaginemos que yo tengo mi terreno en la ribera del río. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Pueden ver ustedes ahí lo que he dibujado? ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? ¿Me confirman? Ya. A ver, imaginemos el río por su propio caudal mueve en alguna oportunidad pequeñas uniones de tierra, pequeños bloques de tierra que se van formando alrededor de mi terreno. Esto quiere decir, ¿estaría incrementando con eso mi terreno o no? ¿Hay un incremento de mi terreno o no? ¿Qué creen? De acuerdo a la imagen. Sí, pues, ¿no? Mi terreno se va incrementando. Ahora, una cosa es que mi terreno se va incrementando poco a poco, ¿no? Que es lo que se conoce como accesión por aluvión. Y otra cosa es la accesión por abulsión. A ver, imaginemos. Imaginemos de que hay otro terreno acá en la ribera del río. Lo que está con azul. Donde tengo el cursor. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Por favor, ¿me confirman? Donde tengo el cursor. ¿Lo ven? ¿Pueden ver el cursor? ¿Me escuchan? Ya ver, imaginemos, ¿sí? Ya, esta parte. ¿Es significativa? Sí, es significativa. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos que esta parte se traslada por el mismo cauce del río aquí. Hay una parte significativa ya. Profesor, esa parte significativa del terreno ya. ¿Quiere decir que con eso estoy agrandando mi terreno o no? ¿Agrando mi terreno o no agrando mi terreno? ¿Qué creen? Ya, entonces, ¿qué sucede? Que esta porción de terreno le pertenecía antes a Carla. Carla se da cuenta que esa porción considerable y reconocible ha ido a parar a mi terreno. ¿Qué puede hacer Carla? Carla tiene el plazo de 2 años para reclamarme, decirme, oye, ¿sabes qué, Javier? Ojo, eso es parte de mi propiedad. Es parte de mi propiedad. Pero solo tiene 2 años. 2 años, un día. ¿Qué ocurre? Si en 2 años, un día, Carla nunca me reclamó, yo tomo posesión de eso. ¿Sí? Yo tomo posesión de él. Entonces, con ello, al tomar posesión yo, Carla pierde su derecho a la propiedad, al menos sobre ese espacio. ¿Está bien? ¿Correcto?
Ahora, un hecho jurídico humano, la celebración de un contrato, ¿sí? La celebración de un contrato. Hecho jurídico humano también, eventualmente podemos decir un delito de robo, ¿sí? Un delito de robo agravado, en este caso el robo agravado. Si ustedes pueden ver acá, yo el brazo de una persona que está con un polo manga corta, pero también hay una persona que está con una polera, ¿no? Entonces eso me hace advertir de que están dos personas, una de ellas tiene un arma de fuego, posiblemente un delito de robo. ¿Robo qué? Robo agravado, ¿no? ¿Por qué? Porque es con arma de fuego y hay una pluralidad de agentes, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Me confirman? Genial. Ahora, ¿cómo se clasifican los hechos jurídicos humanos, no? Porque ya estamos hablando de hechos jurídicos humanos, pero igual cabe preguntarnos cómo se clasifican estos. Bueno, los hechos jurídicos humanos se clasifican en hechos jurídicos humanos voluntarios, hechos jurídicos humanos no voluntarios. Voluntarios realizados con discernimiento, con intención y con libertad, y los no voluntarios realizados sin ninguno de estos elementos o falta al menos uno de ellos. Hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos, realizados conforme al ordenamiento jurídico, ilícitos, contrarios al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Dos tipos. Hecho jurídico humano voluntario y... A ver, acá es lícito, ¿sí? Acá había un error. Hecho jurídico humano voluntario lícito. La inscripción de un recién nacido. La inscripción de un recién nacido, claro está, es un hecho jurídico humano voluntario lícito. ¿Sí? Inscripción de un recién nacido. Luego, la celebración, en este caso podemos inferir que es un contrato de compra-venta o un contrato de arrendamiento. Hay unas llaves, ¿no? Puede ser de un bien mueble, de un bien inmueble. Entonces, eventualmente, eso también sería un acto jurídico humano voluntario lícito. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Me confirman, por favor, si se entiende lo que estamos mencionando? Ahora, hechos jurídicos humanos voluntarios ilícitos, nuevamente tenemos el caso de un robo agravado, podemos decir acá que tenemos un delito de suplantación de identidad, un delito informático con competencia patrimonial o un delito informático de naturaleza patrimonial, ¿sí? Puede ocurrir. Ahora, cabe preguntarnos, ¿cómo se clasifican los hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos? Hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos con manifestación de voluntad y sin manifestación de voluntad. Con manifestación de voluntad destinados a crear, a regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Sin manifestación de voluntad no tienen como destino crear, modificar o extinguir alguna relación jurídica. ¿Sí? Cuando hablamos de manifestación, destino crear, modificar o extinguir alguna relación jurídica. ¿Sí? Cuando hablamos de manifestación de voluntad, no hablo yo de expresar sentimientos, de expresar voluntad en términos sociales. De lo que yo hablo sin manifestación de voluntad es en específico de la manifestación de voluntad tal como la concibe el acto jurídico, ¿no? Hablo de esa manifestación de voluntad en el ámbito del acto jurídico, que es lo que resulta ciertamente importante o relevante para nosotros, ¿correcto? ¿Se logra entender? Genial. Ahora, hechos jurídicos humanos voluntarios lícitos con manifestación de voluntad. Tenemos una pareja de esposos que contraen matrimonio. Sabemos que por el matrimonio se da origen a lo que es una relación jurídica, ¿correcto? Por otro lado, tenemos la emisión de un testamento, ¿sí? Tenemos la emisión de un testamento. La emisión de un testamento también expresa una manifestación de voluntad de crear una relación jurídica, de dar origen a lo que son derechos sucesorios.
Ahora, hechos jurídicos humanos, voluntarios, lícitos, sin manifestación de voluntad. A ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso acá de una persona realizando una pintura. Alguien dirá, profesor, pero una persona que realiza una pintura sí expresa su voluntad, expresa sus sentimientos al realizar una pintura. Esto no es del todo correcto. No es del todo correcto por lo siguiente. A ver, cuando hablamos de manifestación de voluntad, reitero nuevamente, hablamos de la manifestación de voluntad en cuanto a lo que es el acto jurídico, ¿sí? Nos referimos a ese tipo de manifestación de voluntad. No hablamos acerca de la manifestación de voluntad como expresión de una voluntad, expresión de un sentimiento, expresión de un querer. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿cómo se daría el caso de esta manifestación de voluntad? Bueno, pues bastante sencillo. Imaginemos que tenemos a su compañera Brigitte, ¿sí? Imaginemos que tenemos a Brigitte y Brigitte en sus momentos libres para poder sobrellevar el estrés del trabajo, de los estudios, se dedica a realizar pinturas, ¿no? Es una forma de ella de relajarse, de desestresarse. ¿Es válido? Sí, por supuesto es válido. Pero resulta que un día en particular, Carla visita a Brigitte. Cuando Carla visita a Brigitte, Carla, ¿sí? Carla le dice a Brigitte, oye Brigitte, desconocía que tenías este talento y me parece en verdad muy atractivo. Entonces Carla le propone a Brigitte, le dice, mira Brigitte, se acerca el cumpleaños de mi señora madre y me gustaría regalarle una pintura con tales características. ¿Tú crees que lo puedas hacer? Brigitte se muestra sorprendida porque en realidad hasta ese momento nunca se había dedicado a realizar pinturas por un tema comercial, negocial, sino simplemente por un tema de poder relajarse, poder desestresarse. Sin embargo, Brigitte le parece atractiva la oferta que le realiza Carla y la acepta. Entonces, en este caso, tenemos que Brigitte ya no va a realizar una pintura porque quiere desestresarse, sino que la va a hacer necesariamente porque asumió una obligación contractual con Carla, ¿sí? ¿Se logra entender eso? ¿Se logra entender eso? Por favor, me confirman. Genial. Ahora, ¿el acto jurídico es una especie del hecho jurídico? Sí, ¿no? El género es el hecho jurídico y el acto jurídico es una especie del hecho jurídico. De igual modo, el negocio jurídico, teóricamente hablando, vendría a ser una especie del hecho jurídico, ¿no? ¿Sí? Es algo válido. Ahora, acto jurídico, negocio jurídico o acto de autonomía privada de la voluntad. Bueno, pues esto es algo más sencillo de lo que parece. Profesor, ¿cómo hago yo para poder distinguir un acto jurídico de un negocio jurídico, de un acto de autonomía privada de la voluntad? Bueno, algo sencillo. Quiero distinguirlos. La única distinción, teóricamente hablando, entre el acto jurídico y el negocio jurídico es el ámbito de libertad. El ámbito de libertad en el negocio jurídico es mucho más amplio que en el acto jurídico. Y para poder entender esto de mejor manera, ¿sí? Para poder entender esto de mejor manera, vamos a poder analizar a continuación un ejemplo bastante práctico. ¿Quién tiene su código civil a la mano, por favor? ¿Quién tiene su código civil a la mano? Carla, por favor. Carla, ¿podrías darle lectura al artículo 295? Artículo 295. Elección del régimen patrimonial. Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios,
escritura pública bajo sanción de nulidad. Para que surta efecto, debe inscribirse en el registro personal. A falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales. Muy bien, a ver, en este caso al cual le ha dado lectura a su compañera Carla sobre la elección del régimen patrimonial, ¿se tiene libertad para elegir o no? ¿Se tiene libertad para elegir? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay libertad? Sí. Ahora, ¿es una libertad amplia o es una libertad restringida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una libertad amplia? ¿Será una libertad restringida? Amplia, sí. Miren, a ver, no es una libertad amplia. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Qué se nos dice? Se nos dice, mira, ¿sabes qué? Los futuros cónyuges tienen libertad. ¿Libertad de qué? De elegir. ¿Desean sociedades gananciales o desean separación de patrimonio? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Se me da esa libertad? ¿Se me da esa opción de poder elegir? ¿Qué dicen? ¿Se me da esa libertad o no? Sí, ojo, pero luego de que se me dé esa libertad de elegir, también se me dice lo siguiente. Ojo, ¿eh? Si en caso eliges separación de patrimonio, si en caso eliges separación de patrimonio, ¿sí? Tienes la obligación de elevar a escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? Elevar a escritura pública. Quiere decir lo siguiente, que si no elevas a escritura pública, eso es nulo, quiere decir que no tiene valor alguno. Entonces, partiendo de eso, ¿mi ámbito de libertad es tan amplio como parece o no es tan amplio? Porque si bien es cierto, tengo libertad de elegir entre uno y otro, luego me dicen, ojo, si eliges esto, tiene que ser siguiendo este íter procedimental. Y de lo contrario, si tú no sigues el íter procedimental, simplemente no tiene valor alguno. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se logra entender? ¿Se logra entender? ¿Sí? Ahora, entonces, ese sería un ejemplo de acto jurídico. ¿Por qué? Porque el ámbito de libertad no es amplio. ¿Sí? Ahora bien, profesor, y si eso es acto jurídico, entonces, ¿cuál sería el ejemplo del negocio jurídico? Bueno, el ejemplo del negocio jurídico serían los contratos en general. ¿Por qué? A ver, imaginemos que su compañera Carla, imaginemos que Carla tiene un inmueble de 4 plantas. ¿Está bien? Carla tiene un inmueble de 4 plantas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Ya, Carla tiene un inmueble de 4 plantas. ¿Qué sucede? Que Carla tiene su inmueble de 4 plantas y decide arrendar, dar en alquiler las 4 plantas. Sin embargo, Carla
elige a 4 personas distintas y a estas 4 personas distintas les establece distintas cláusulas. Les establece distintas cláusulas. Alguno, de repente Carla le dirá, mira, ¿sabes qué? Los pagos los puedes hacer quincenales, al otro le dirá, los pagos los haces semanales, al otro le dirá, los pagos los haces mensuales, al otro le dirá, los pagos los haces de forma bimensual. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que sí, sí puede ocurrir. Luego, Carla acuerda con uno de ellos que en el pago del arrendamiento se encontrará también lo que son los servicios. Con algunos sí, con algunos no. En algunos le dirá, bueno, no te doy los servicios, pero te doy el internet incluido. En otros le dirá, te doy servicios e internet. En otros solo servicios. En otros solo internet. ¿Correcto? ¿Se logra entender? No, un testamento no sería un negocio jurídico. Un testamento sería un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el ámbito de libertad en el testamento es reducido. Me ciño netamente a lo que es la norma. El clásico ejemplo de negocio jurídico son los contratos en general, ¿no? En general. En cambio, todo lo demás podríamos decir teóricamente, si es que nos queremos involucrar dentro de estas limitantes, que sí corresponden a acto jurídico. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? Genial. Ahora, lo que se conoce como negocio jurídico también es denominado como acto de autonomía privada de la voluntad. ¿Sí? Indistintamente se le puede conocer de cualquiera de esos dos nombres. Negocio jurídico o acto de autonomía privada de la voluntad. Ahora, ¿qué es la autonomía privada de la voluntad? Bueno, pues la autonomía privada de la voluntad es la libertad que tienen las partes o las personas en general para poder regular sus propios intereses, ¿no? Y por eso que la autonomía privada de la voluntad o el negocio jurídico se ve claramente reflejado en lo que son los contratos, porque en los contratos uno podrá establecer las cláusulas que considere convenientes, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se logra entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Se entiende? Genial. Ahora bien, la autonomía privada de la voluntad, el profesor Bianca, profesor italiano, nos dice, la autonomía privada de la voluntad es la libertad que tienen las personas de darse su propia ley. Por eso recordarán ustedes de que en alguna oportunidad se mencionó de que el contrato es considerado como ley entre las partes, ¿no? Propia ley para regular sus relaciones privadas, ¿no? Consideradas dentro de sus derechos fundamentales y que encuentra su mejor plasmación o representación en el contrato. Sin embargo, nos dice, esta no es ilimitada. ¿Qué quiere decir que no es ilimitada? Que es restringida. ¿Por qué? Porque ciertamente la libertad ilimitada o la libertad absoluta no es libertad, sino es libertinaje. Y el libertinaje es incompatible con un Estado constitucional y democrático de derecho. En un Estado constitucional y democrático de derecho no podemos hablar de la existencia de libertades absolutas o del libertinaje, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos mencionando? ¿Me confirman, por favor? ¿Se entiende lo que estamos mencionando? Genial, continuamos.
Ahora, ¿cuál es el límite de la autonomía privada de la voluntad? ¿Un acto absolutamente libre es un acto jurídico? Pues no, ¿verdad? Tenemos también al profesor Aníbal Torres, que nos dice que un acto que no está limitado y regulado por la ley es un contrasentido, ¿no? Cualquier acto absolutamente libre no es un acto jurídico porque la libertad absoluta es la negación de la libertad y la negación de la libertad vendría a ser la ley de la selva, ¿correcto? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos mencionando? ¿Me confirman, por favor? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos esenciales del acto jurídico? ¿Sí? El día de hoy vamos a tratar de forma general cuáles son los elementos esenciales del acto jurídico. Sin embargo, ya la próxima semana vamos a profundizar estos, ¿correcto? ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor, del artículo 140 del Código Civil? ¿Quién nos puede ayudar con la lectura del artículo 140 del Código Civil? ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor, con la lectura del artículo 140? ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor, de ese artículo 140? A ver, ¿alguien que pueda leer el artículo 140? Bueno, a ver, el artículo 140 del Código Civil nos dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas y que para su validez requiere la plena capacidad de ejercicio, salvo restricciones contempladas en la ley, un objeto físico y jurídicamente posible, un fin lícito y una observancia de forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Correcto? Ahora bien, los requisitos de validez del acto jurídico, entonces, en términos generales, podríamos decir que son la capacidad, la causa, que puede ser una causa fuente, una causa fin u objetiva y una causa subjetiva, el objeto y finalmente la forma. La causa en el acto jurídico, la causa fuente, la celebración de un contrato de compra-venta engendra lo que son derechos y lo que son obligaciones. La causa fin u objetiva, tenemos por ejemplo un vendedor que se hace acreedor a una suma de dinero a cambio de desprenderse de un bien mueble o inmueble. Tenemos al comprador que se hace acreedor de un bien mueble o inmueble a cambio de desprenderse de una suma de dinero. Tenemos una causa subjetiva, el vendedor lo que hará con el dinero que adquiere es invertir en nuevos bienes y lo que hará, por ejemplo, el comprador es poder disfrutar del inmueble que adquirió, podrá ocuparlo, podrá arrendarlo, podrá cederlo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la capacidad en el acto jurídico. La capacidad jurídica puede dividirse en dos, en lo que es capacidad de goce y lo que es capacidad de ejercicio. Lo relevante para nosotros será ciertamente la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce no resulta ser relevante, ya que todos sabemos que todos tenemos capacidad de goce y no solo tenemos capacidad de goce desde que nacemos, sino desde incluso antes de esto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la capacidad de goce precede al nacimiento. El concebido o nasciturus también cuenta con capacidad de goce.
¿sí? Por eso no necesitamos nacer, ser personas para tener capacidad de goce. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. ¿Se encuentra también presente en las personas jurídicas? Por supuesto que sí. Las personas jurídicas también tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Su capacidad de goce de las personas jurídicas se encuentra determinado por su finalidad u objeto social, para qué fueron constituidas. Y respecto a su capacidad de ejercicio, tenemos dos posturas, la de la doctrina clásica y de la teoría orgánica de las personas jurídicas. La teoría orgánica de las personas jurídicas nos dice que la capacidad de ejercicio de la persona jurídica radica en su asamblea o directorio, que es donde se adoptan o toman decisiones que posteriormente son comunicadas a la gerencia general o al representante, quien simplemente se encarga de expresarlas, comunicarlas, más no de decidir. ¿Sí? Este no tiene el poder de decisión, sino simplemente traslada lo que otros deciden. ¿Correcto? Bueno, entonces siendo así, y ya para poder culminar con nuestra sesión, les voy a compartir en este momento el enlace de la herramienta Padrit a fin de que ustedes puedan registrar una conclusión de lo que hemos desarrollado el día de hoy en clase. Sí, vamos a dar un tiempo prudencial para que puedan ingresar y participar. Gracias. Sin perjuicio de ello, si tienen alguna consulta o duda adicional, quedo atento para poder absolver la misma. Pueden ir ingresando al Padlet, por favor. Recuerden que siempre sus aportes son bien valorados. Gracias.
Bueno, veo que ya algunos de sus compañeros han participado. Tenemos a Pablo, quien nos dice la autonomía privada permite a las personas regular libremente sus intereses, pero está limitada al margen del respeto del orden público, las buenas costumbres y los derechos fundamentales. Muy bien. Tenemos también a Junior, que nos dice, he recordado el concepto de hecho, también hemos profundizado más sobre los hechos jurídicos, natural, humano y también como el acto jurídico. Luego tenemos un compañero o compañera que nos dice, hechos jurídicos son aquellos que están previamente regulados en una norma jurídica, existen naturales y humanos. William nos dice, hemos hablado sobre el hecho jurídico natural y humano y también sobre el concepto de lo jurídico. Muy bien, entonces las conclusiones de la presente sesión serían de que el hecho de la realidad es jurídico siempre y cuando la norma haya regulado previa e hipotéticamente ese hecho, que los hechos jurídicos en sentido estricto comprenden hechos naturales o hechos humanos, pero la norma jurídica no valora el querer y el conocer del comportamiento mismo, ella únicamente valora el solo acaecimiento. El acto jurídico en sentido estricto es un acto de voluntad del comportamiento, el sujeto quiere y conoce su comportamiento y la norma jurídica valora eso, esa voluntad de comportamiento es considerada por la norma jurídica para la producción de efectos jurídicos. El acto de autonomía privada de la voluntad o negocio jurídico es un poder privado de crear reglas productoras de efectos jurídicos. Los autores del acto crean un reglamento de intereses o un programa de funcionamiento. La norma jurídica valora el reglamento o el programa creado por los privados, quienes tienen la capacidad normativa de producir efectos jurídicos. ¿Sí? Entonces, siendo así, si es que no hay ninguna consulta o duda adicional, estaríamos alcanzando el logro de aprendizaje trazado, que era definir qué es un hecho jurídico, definir y caracterizar el hecho jurídico, definir y caracterizar el acto jurídico, definir y caracterizar el negocio jurídico y analizar la postura asumida por el Código Civil de 1984 respecto a este debate doctrinario. ¿Sí? Si es que no hay ninguna consulta o duda adicional, yo me despido de ustedes, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familiares. Precisar que a partir de la próxima semana nuestras sesiones se llevarán a cabo los días lunes a partir de las 21 horas, ¿sí? Y además de ello les voy a compartir dos horarios alternativos para que ustedes puedan participar indistintamente. Día lunes a las 17:50 horas, a las 19:30 horas y a las 21 horas, ¿sí? Gracias, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familiares, permiso.